¿Qué tal amigos? Mi nombre es Riordian. Bienvenidos a este nuevo video de Superhéroes Inc. Chile. Hasta el momento he hablado de que Superhéroes Inc. es un juego de rol, pero supongo que muchos de ustedes se preguntarán ¿qué es exactamente un juego de rol? Acompáñenme y lo descubriremos. Los juegos de rol no son libros enormes llenos de números ni complejos programas de computador. Tampoco es necesario que se utilice un enorme tablero ni fichitas desparramadas por la mesa y el piso, y aparte en ellos tampoco nunca gana ni pierde nadie. Un juego de roles, como su propio nombre lo indica, un juego de roles, de papeles. Cada jugador asume la identidad de un personaje ficticio y usando la imaginación lo mueve por un mundo que no existe en busca de ciertos objetivos. Ninguna de las acciones que efectúan los personajes de la ficción se representa en la realidad, por lo tanto no vayan a pensar de que los jugadores de rol son gente que hace rituales de magia, invocan al diablo y cosas así. No, todo pasa en la mente. Es un juego que requiere mucha imaginación. Todos hemos jugado algo así, ¿verdad? De hecho, cuando éramos niños, ¿quién no ha jugado, por ejemplo, a policías y ladrones? O ha querido jugar a ser pirata, un caballero o un astronauta? Eso es la forma básica de un juego de rol. Y jugar al rol es como escribir un libro, o un guión de una película, o una teleserie, o lo que te quieras imaginar entre muchas personas al mismo tiempo. Cada uno pone su granito de arena a la historia para crear un relato único, entretenido e inolvidable. Muchos psicólogos, incluso muchas empresas utilizan dinámicas de juegos de rol como métodos de análisis, incluso en ciertas entrevistas de trabajo se utilizan tácticas sacadas de juegos de rol para evaluar a los candidatos. Pero por supuesto, decir que los juegos de rol no son libros ni programas de computadora tampoco es algo muy cierto del todo, porque incluso podrías considerar ciertos objetivos superados como victorias y otras situaciones como derrotas. ¿Por qué? Porque independiente de su significado real, las cosas adquieren nuevos significados con el paso del tiempo. El rol hoy por hoy es un hobby muy entretenido y aparte es un negocio muy lucrativo. A pesar de que gente digan que los juegos de rol son muy de nicho, asociando la palabra nicho como algo irrelevante, siendo que no es del todo cierto. Normalmente para jugar rol solo necesitas un grupo de amigos, una mente abierta, no se puede jugar solo al rol porque se trata de una afición social por definición. Sin embargo, es muy probable que necesites papel, lápiz, algunos dados de formas muy curiosas y manuales de reglas. Y también hoy en día, gracias a la tecnología, tampoco necesitas muchos lápices o dados. Hay programas de computador, hay páginas de internet, incluso aplicaciones para celulares o para tablets que te facilitan mucho la tarea de crear personajes del juego que tú prefieras y también para hacer tiradas de dados. Incluso puedes ocupar muchas herramientas también para jugar Superhéroes Inc. Los juegos de rol comerciales se basan en conceptos bastante simples. Para empezar, vamos a diferenciar entre lo que es un jugador y el director de juego. Los jugadores son los que se crean los personajes y los controlan como si fueran ellos mismos. El director de juego, por otra parte, pone a su disposición un universo cambiante y decide las consecuencias de los actos de sus personajes y de los personajes que están jugando. Para seguir, los personajes tienen que ser capaces de hacer ciertas cosas, pero no otras, según cuáles sean sus aptitudes. Para ello existe algo que se llama la ficha de personaje, que es básicamente un pedazo de papel o una planilla en Excel o un archivo en PDF o un mismo formulario en una página de internet en la cual mediante valores numéricos se indica qué es capaz de hacer ese individuo y con qué probabilidad logrará hacerlo. Los dados sirven para representar eso, si se tiene o no éxito en las diferentes situaciones basándose en los datos de la ficha. Al jugar al rol,
Se suelen llevar a cabo sesiones de alrededor de 2 a 4 horas o incluso más, dependiendo del tiempo que tengan los jugadores para juntarse en casa de alguien o en un servidor de videollamada en línea para juntarse a jugar y entretenerse. Y al terminar la sesión, el juego no termina. No existen partidas como pueden existir en los juegos de mesa o en los juegos de computador, en la mayoría de ellos. Normalmente se finaliza la sesión cuando los jugadores pierden el interés o se ha logrado un capítulo con un objetivo concreto, o se ha finalizado un capítulo de la aventura, y la próxima sesión probablemente haga que las cosas empiecen justo en el momento en donde las dejaron la última vez. De hecho, el juego se acaba solo cuando lo decide todo el grupo. Se podría decir que se ha escrito una última página y el relato ha terminado y se decide poner fin a la aventura. Los juegos de rol comerciales fueron creados por un hombre llamado Gary Gygax, que era un joven zapatero cuando inventó un sistema de combate medieval con miniaturas en 1971 llamado Chainmail. Después se le ocurrió hacer que los jugadores no asumieran los ejércitos por completo, sino solo la identidad de un único soldado. Y esto hizo que Gygax se diera cuenta de que era mucho más interesante adquirir roles de personajes que simplemente combatir. Luego decidió incluir elementos fantásticos como seres mitológicos y hechicería, y así fue como nació Dungeons and Dragons, o Dragones y Mazmorras. La primera edición se centró en mover a los personajes por laberintos y acabar con bestias que los habitaban, pero en el 77 apareció la segunda edición llamada Advanced Dungeons and Dragons, que fue mucho más completo y que permitía a los jugadores la libertad casi ilimitada que proporciona este tipo de entretenimiento. Hay quien dice que la aportación de Gary Gygax no fue tan grande en la historia de los juegos de rol y que el mayor responsable fue su colega Dave Arneson. Pero entonces no existía nada como lo que creó Gary Gygax. Él cogió un concepto realmente complejo y lo convirtió en algo fácilmente asimilable para todo el mundo. La idea de designar un director del juego o utilizar dados para decidir el éxito de las acciones es una idea enteramente de Gygax. Convirtió un pensamiento en un algo real. Ahora, si querías pasarlo una tarde simplemente con tus amistades siendo un poderoso guerrero o un sabio venerable o un paladín de la justicia, podías, pero antes no, porque el mero hecho de incluir reglas en algo tan personal como la imaginación parece estúpido o incluso inútil e innecesario, pero no lo es en realidad. Cuando los conceptos más simples ya están solucionados, puedes olvidarte de ello y concentrarte en interpretar tu personaje y vivir tu propia aventura. Actualmente hay gran variedad de juegos de rol comerciales. Dungeons and Dragons sigue siendo el más vendido, pero también son muy populares juegos como La Llamada de Cthulhu, que es un juego de horror basado en las historias de H.P. Lovecraft, que es, por cierto, son mis escritores favoritos. También existe un juego llamado Vampiro, que es una adaptación inconfesa de las novelas de Anne Rice, donde los jugadores interpretan a vampiros. Y también existen juegos que se centran en géneros como los que existen en literatura, como el humor, en el caso de Manhunter, como el terror en el caso de Zombie o Hombre Lobo, aventuras como Dungeon World, Dungeons and Dragons, Middle Earth RPG, o incluso juegos de rol de temática de superhéroes, como en el caso de Superhéroes Inc., que fue el primero de ellos. También existen diversos sistemas genéricos que tratan de descubrir todas las posibilidades de cualquier posible ambientación utilizando las mismas reglas para ello, como en el caso de Vieja Escuela, Powered by the Apocalypse o sus siglas PBTA, el sistema Fudge, el sistema Fate, entre otros más. Básicamente el abanico es tan amplio en los juegos de rol que los jugadores podrían ser lo que quisieran, desde vaqueros del lejano oeste hasta bandidos del espacio, pasando por elfos de la Tierra Media o simplemente policías en Nueva York. Otra variante de los juegos de rol es cuando se realizan partidas en vivo, donde los jugadores interpretan a sus personajes en la realidad, caracterizados y disfrazados como ellos.
Muchas acciones son imposibles llevarlas a cabo, ya que los jugadores no pueden resultar heridos realmente, pero suelen buscarse sustitutos o sucedáneos, onda como para simular. Por ejemplo, en caso de utilizar espadas, estas no serían reales, sino réplicas de goma espuma o espaditas de plástico o algo que simule que estén usando una espada o un arma. También existe el psicodrama, donde no hay director del juego y son los propios jugadores los cuales deciden qué es lo que ocurre sobre la marcha, como en el caso de Fiasco. Conocerás también probablemente los videojuegos de rol, como en el caso de Neverwinter Nights, Dungeons and Dragons Online, Baldur's Gate, Dragon Age, Kingdom Come Deliverance, entre muchos otros más, incluso Shadowrun. Aunque cada día son más complejos y algunos de ellos poseen gran calidad, no pasan de ser un entretenimiento carente de la inventiva del rol real, por mucho que juegos tan esperados como Cyberpunk 2077 se acerquen un poco a esta experiencia. El ordenador no es capaz de decidir todas las reacciones de un tendero o su esposa, y desde luego no te permite hacer todo lo que el personaje sería capaz de hacer en tu cabeza, sino que te limita a una serie de frases o decisiones pregeneradas per se. No te da esa libertad de romper esa pared. Y eso es todo, pero no es nada, porque esto ha servido como una pequeña introducción al que para mí es el hobby más divertido que existe, una pasión que llevo ejerciendo desde que tengo 13 años y ya voy casi por los 30. Dejo sin duda muchas cosas en el tintero sin decir, para no abarcar un espectro tan amplio que podría estar como 2 horas hablando de este tema, incluso más. Pero por lo menos ya con este video he abarcado los puntos más importantes y esenciales, y puede que no todos estén de acuerdo en algunas opiniones, y probablemente la suya sea mucho más correcta que la sarta de cosas que he estado diciendo hasta ahora. Bueno, en cualquier caso, para los que estén introduciéndose en este mundo o para los que no sabían qué son los juegos de rol hasta ahora, espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Y recuerden esto: nada puede compararse a lo que seas capaz de crear con el poder de tu propia mente y tu imaginación. El único límite es hasta donde llega tu capacidad de soñar despierto. Les ha hablado su amigo Riordan y nos vemos en un próximo video. Y que los dados sigan rodando.